Lo que han conseguido con esto de Bárbara Rey y en la dinámica que están para proteger, insisto, a la institución monárquica, es en convertir todo esto en un tema de mesa camilla, en un tema de cotilleo. Cuando este es un tema que se debería discutir en el Parlamento. La invitación a pedir disculpas que nos hace el gobierno mexicano no habría que verla como una ofensa, habría que verla como una invitación y como tal aceptarla. Una invitación a revisitar juntos y a reescribir un relato común de lo que fueron esos siglos de la conquista y la colonización. Pero la izquierda está llegando mal y tarde a esto de la guerra cultural. Vivimos en la sociedad de la desinformación. Bienvenido, Carlos, felices fiestas, feliz Navidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy contento de estar aquí contigo, Julián, desde que nos vimos en México. Pues sí, felices fiestas. Felices fiestas. Bueno, aquí ya sabes que ahora se usa todo para escarnio político, como de Sí, ahora para lo la de guerra cultural. felices fiestas es, bueno, algo así como un sacrilegio, algo satánico, algo así. Y bueno, aquí respetamos a todo tipo de confesiones y de credos y damos total libertad. Y como decías, ¿no? Esta entrevista bueno, la acordamos en un encuentro, bueno, casual. Compartimos avión, compartimos hotel, compartimos cena, comida y compartimos la Feria del Libro, que también me gustaría hablar de México y de lo que supuso para ti. Pues, es bastante sorprendente ahora que parece que hay una hegemonía de la derecha y la ultraderecha. Me gustaría hablar de eso, aparte en una coyuntura donde hay una crisis diplomática, precisamente con el tema de la monarquía y el perdón y todo eso, y precisamente en tu charla hacías muchas referencias con un lleno hasta la bandera. No sé si tú te ha pasado en otras ferias del libro, pero yo quiero recordar, aparte de que vamos a hablar de tu libro y también de la conexión, ¿no? con la actualidad de ese hilo histórico que todavía está presente, ¿no? No sé si ese capitalismo o los superiores, ¿no? Esa monarquía y súbdito, pues sigue estando latente. Os recuerdo también que todas las personas bueno, pues evidentemente os recomiendo que compréis el libro, pero también sabéis que las personas que os suscribís o hagáis mecenas en Patreon de Pandemia Digital, bueno, pues vais a entrar en el sorteo de un montón de libros, y entre ellos Badak. Y bueno, la primera pregunta que te voy a hacer, Carlos, yo no sé, tú eres un poco Miguel Ángel del siglo XXI, es decir, polifacético, ciudadano del mundo, viajante. Aparte me sorprendió mucho el conocimiento, ¿no? O tus estancias largas en América Latina, concretamente en México. No sé con qué adjetivo, profesión, porque tienes un montón de profesiones, ¿no? Escritor, guionista, actor. Y bueno, no sé si un poco, seguramente mucha gente, ¿no? Te puede catalogar, ¿no? Muchos de tus vídeos se han hecho virales, ¿no? Con eso de la superioridad moral de la izquierda, pero también iremos con eso. Si te tuvieras que presentar a ti mismo tu lugar en este mundo, ¿cómo te definirías? No sé, yo creo que eso de las definiciones, vivimos en una época, vivimos en una sociedad de mercado que mercantiliza todo al punto de que todos tenemos que ser etiquetados. Entonces, cuando tienes más de una etiqueta, eso dificulta la taxonomía, ¿no? La clasificación del sujeto o de la mercancía en este caso. Yo soy actor, soy escritor, digamos que soy un narrador. Yo creo que no podemos entender, yo creo que es imposible comprender y estar en la realidad del mundo sin recurrir a las narraciones. Son las narraciones las que ordenan la realidad. Entonces, tanto como actor como escritor, yo me considero un narrador. Y en tanto en cuanto narrador intento narrar para comprender, para entender el mundo, entender las sociedades, la sociedad en la que vivimos, la realidad en la que vivimos, ¿no? Cuando soy actor, suelo ser una herramienta al servicio de una narración ajena a la que yo intento incorporar mi mayor o menor talento. Y cuando soy escritor, la narración me pertenece por completo y todo lo bueno o malo que hay en ella es responsabilidad mía. Aparte digo que es necesario un poco porque de una manera u otra sigues haciendo el mismo papel, igual que cuando escribes en redes sociales, es luchar a una hegemonía. Y precisamente hay un detalle que todavía no he comentado, y es que esta entrevista, aunque ahora mismo se ve en directo en YouTube, en Twitch, en Twitter y Blue Sky y en otros sitios,
te lo comenté, te lo propuse y seguramente haya gente que vea esta entrevista por primera vez el día 24 en la Nochebuena, porque vamos a usar este vídeo como otros años hemos hecho, contraprogramando al Borbón y hablando de esa hegemonía, ¿no? Del relato real, supuestamente, que muchas veces no es real. Y quiero empezar por ahí para hablar de la monarquía, precisamente porque es algo que compartimos, incluso que hablamos cuando nos encontramos en México. Justamente estaban saliendo los audios y bueno, de Bárbara Rey, que tanto dinero nos ha costado a los españoles de nuestros impuestos mantener un silencio, que luego al final, pues, algunas cosas se han escapado. Pero precisamente, ya que hablamos de mensaje navideño, una estampa, ¿no? Ya que hablamos de Navidad que nos ha acompañado a todos los españoles en todas las televisiones, la versión oficial, desde el año 75, que vino la democracia, pues esa postal navideña familiar de Juan Carlos I con sus hijos, su esposa, y precisamente estos audios revelaban que desde el año 68, desde que nació Felipe VI, no existía ningún tipo de relación entre la reina Sofía y el rey Juan Carlos y que cada vez esa inviolabilidad que supuestamente le daba la Constitución democrática parece que también la tenía a nivel político. Hemos visto que PP y PSOE le taparon las vergüenzas, incluso pues de fondos reservados, pues gastaron un dinero en el silencio y también para la logística de que tuviera un montón de relaciones con un montón de amantes y también de los medios de comunicación que tenía un silencio total y al final, bueno, nos preguntamos qué tiene que pasar ya para que haya una república, es decir, cómo alguien, y los hay todavía que defiende la monarquía, ¿no? Incluso un sector del PSOE decía que no era, que eran republicanos, pero juancarlistas, ¿no? Sí. Entonces, no sé cuál es tu visión, empezando por esto, luego me gustaría ver también el blanqueo de Felipe VI, pero también incluso ahí se ha dado en estas imágenes algún detalle del blanqueamiento, ¿no? Que supuso, ¿no? La figura de Juan Carlos I, que no era muy querido, pero que con ese 23F que parece que hay más que indicio que estaba detrás de él, bueno, pues fue todo lo contrario, fue el que nos salvó de un golpe de Estado. Bueno, por eso creo que está importante figuras como tú y que narren también la visión que tienen, porque si nos tenemos que fiar de la narrativa oficial que políticos, voceros en medios de comunicación nos traen de la realidad, bueno, pues sería un poco la que nos ha traído. No sé cuál es tu opinión de toda esta información que ha salido. Yo creo que al final, bueno, pues muchas de las cosas que suponíamos que se rumoreaban o que eran verdad, pues se han confirmado, pero ¿qué opinas, ¿no? de esta inviolabilidad mediática política de la figura del rey? Yo creo que hay que entender que la monarquía es la clave de arco del régimen del 78. Em, por eso sigue siendo una institución muy protegida. Es una institución realmente que tiene una tremenda carga simbólica y que se debería basar, y la permanencia de este símbolo se debería basar en una supuesta ejemplaridad de quienes componen esta institución mantenida con el dinero, los impuestos de todos los españoles, ¿no? Eh, a mí de todo este tema de Bárbara Rey y el rey, yo lo que veo aquí es cómo se sigue defendiendo y cómo se sigue protegiendo a la monarquía. Evidentemente el rey Juan Carlos, el emérito, es un fusible quemado. Entonces se le está exponiendo, sin llegar nunca a facilitar pues, que se le pueda procesar por delitos fiscales, que es lo que tendría que haber pasado, se sigue protegiendo a la institución, sacrificando relativamente la figura de este señor para ponerla en contraposición con la ejemplaridad del rey actual. Pero se sigue protegiendo la monarquía. ¿Por qué te digo esto? Porque yo veo todas estas informaciones de lo de Bárbara Rey y a mí, con quién se acostara este señor, me da absolutamente igual. Y las perversiones o no perversiones que pudiera tener en el lecho me da exactamente igual. Y si se llevaba bien o mal con la señora esposa, pues me da exactamente igual. Lo que han conseguido con esto de Bárbara Rey y en la dinámica que están para proteger, insisto, a la institución monárquica, es en convertir todo esto en un tema de mesa camilla, en un tema de cotilleo. Cuando este es un tema que se debería discutir en el Parlamento. A mí no me interesan las prácticas sexuales de este señor, ni con quién se acostaba, con quién se acaba de acostar. Lo que sí me interesa es si todo eso se financió y el chantaje subsiguiente se pagó con dinero público.
Y eso no es un tema de mesa del corazón o de cotilleo, eso es un tema político, es un tema de malversación de fondos públicos. Entonces, este tema a mí me interesaría mucho más si en vez de rellenar horas y horas de tertulias, donde además inevitablemente hay un sesgo patriarcal y machista. Entonces, este Total. asunto final, este pobre señor, Al final la culpa la tiene Bárbara Rey. la mala es la otra, que es una golfa y una, no sé, y una extorsionadora y una no sé qué. Bueno, pero vamos a ver, mientras se encapsule en este debate dentro de lo que es el ámbito de una crónica rosa, se protege a la monarquía, a la monarquía en tanto en cuanto no se lleva este debate y las necesarias clarificaciones e investigaciones al ámbito donde realmente deberían transcurrir, que es en el Parlamento, mediante comisiones de investigación o lo que sea, o levantar secretos oficiales, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso sí que sería un torpedo en la línea de flotación de la monarquía. Mientras lo circunscriban todo a un tema de cotilleo, de crónica social, de crónica rosa, se seguirá protegiendo a la monarquía. La monarquía no es Juan Carlos I ni es Felipe VI. La monarquía es una institución que los trasciende. Entonces, aquí lo que protegen es la permanencia de esa institución. Ahora estamos con los escándalos del padre. Podemos aventurar a que dentro de unos años los escándalos serán los del hijo. Y entonces lo que dirán es que la heredera, en cambio, esa sí que está muy preparada y esa sí que es. Pero eso, bueno, es el funcionamiento de esta institución y es el dique de contención contra un sano y necesario republicanismo. Hay que ser republicano. Indudablemente tú y yo somos republicanos de izquierdas. Pero no olvidemos que se puede ser republicano de derechas Y que cada vez hay más. Que y que cada vez hay esa más. variable está ahí creciendo. Claro, quiero decir que aquí están aguantando los caballos frente al crecimiento. Bueno, es una cosa sintomática que llevemos no sé cuántos años sin que a nadie les pregunte, a la ciudadanía de este país, algo tan sencillo como si queremos tener como si queremos tener un rey o queremos un régimen republicano. Insisto, republicano. La república per se no es ni de derechas ni de izquierdas. Es un sistema de gobierno distinto al de la monarquía, basado en la electibilidad del jefe del Estado y en su posible reemplazo, si no lo hace bien, es mediante unas elecciones. Y en evidentemente, de una manera más clara, en la igualdad de todos ante la ley. Tú no puedes, por más que nos quieran vender que la monarquía es democrática y que la monarquía es esto y lo otro, pues en el momento y hora en que hay un señor que está por encima de la ley y al que no se le puede juzgar por nada, eso no es democrático. De ahí para abajo, lo único que eso puede trasladar son tics antidemocráticos, excepciones a la sana norma de la igualdad ante la ley. Aparte hay una cuestión que también, no sé, un poco el principio de transposición este del que tanto hablamos, como una de las frases más repetidas en todos estos discursos, ya de Juan Carlos y ahora de Felipe, es que todos somos iguales ante la ley, cuando ellos mismos pues, son una expresión de esto. Pero hay un elemento antes de saltar, porque hemos visto también, ahora vamos a ver con Felipe VI, cómo hicieron en su momento con Juan Carlos y las similitudes. Pero hay un elemento, yo no sé si tú te percataste, esto pasó después de que nos viéramos en México, si no me equivoco, bueno, ahora no estoy seguro, pero ya se estaba como filtrando cosas y finalmente luego se ha ido emitiendo por capítulos, parece que estaban a la venta todos esos audios y terminó siendo Oki Diario quien compró eso, me imagino que por un dineral y por lo tanto tenía la posibilidad de ir soltando qué y cómo y cuándo. A mí lo que bueno, no es que me descuadrara, tampoco me sorprendió, es la cara de sonrisa en ese besamano real con Felipe VI digamos, la reina, las infantas, y cómo le sonreían a Eduardo, como si hubiera sido algo pactado, porque imagínate, esto es un escándalo para la monarquía, pero ¿y por qué invitas al tipo que ha estado publicando esto? ¿Y por qué no sé, es como todo muy llamativo y al final te voy a lanzar mi hipótesis que mucha gente ha estado lanzando, es un poco ese, bueno, pues hacer un parteaguas en el cual la parte buena de la monarquía pues serían los reyes actuales y las hijas, incluso la reina Sofía y el rey Juan Carlos, Froilán y las hijas del rey Juan Carlos serían la parte mala de la sociedad y de las que se hace más burla y que más se le ataca incluso ahora, en estos momentos, pero siempre blanqueando a estas figuras que actualmente son Sí, los que responden a la es monarquía, ¿no? evidentemente, claro, es lo que hemos dicho antes también, y yo concuerdo contigo, es evidentemente lo que se llama una voladura controlada. Hay que salvar la institución, no a las personas. Y salvar a Juan Carlos es muy difícil.
pese a todos los diques de contención y a toda la protección que ha tenido, siempre se ha acabado filtrando los de maneras de este señor, que bueno, pues a la vista está que era un delincuente. Entonces, hay que salvar los muebles. Entonces, ¿cómo salvar los muebles? Cuando tienes un activo tóxico dentro de la institución, pues sacrificándolo. Y poniendo su sacrificio como síntoma de la ejemplaridad y la supuesta transparencia de una institución que sigue siendo absolutamente opaca. Pero vamos, a mí no me cabe la menor duda de que es eso. Y luego esto se ha complementado hay quien dice estos días, y yo estoy muy de acuerdo, que esta cosa terrible que ha pasado en Valencia de la Dana, pues ha sido una oportunidad de oro para que Felipe VI tenga su 23F. Total. En un momento de descrédito de los políticos, en un momento de auge de la antipolítica, él se presenta como alguien que camina sobre las aguas turbias de la política y que representa a esa figura consoladora que no está manchada del barro, en este Sí, caso, sí. la política, que está por encima de los políticos, discurso que es muy peligroso y que es uno de los ejes del auge de la ultraderecha en todas partes. Aparte hay un elemento, yo decía, el franquismo al final, bueno, pues eso de Dios, patria y tú ponle rey, familia, justicia, bueno, siempre, incluso yunque, Dios, patria, yunque, que se usa mucho a nivel internacional. Ese nacional catolicismo, ¿no? Que representaba el franquismo. Yo, la verdad es que lo vimos en directo, esa misa, ¿no? Digamos, en memoria de las víctimas y veíamos pues un poco una estampa de otro siglo, no lo sé, subido al altar el rey y la reina y luego pues el señor Mazón, políticos, militares y luego las víctimas o los familiares atrás. No sé hasta qué punto incluso este discurso ahora, ¿no? Que tanto, bueno, figuras como Ayuso y todas estas, bueno, aparte de decir que este 50 aniversario, ¿no? De la muerte de Franco, pues hacer una celebración es atacar a la mitad de España o Bueno, pero está muy bien que por fin haya una quitada de caretas y que sí. reconozcan que la mitad de España es franquista. Bueno, es Está que bien que hay dos está elementos bien, más que te quiero. Hay dos elementos más que te quiero. está bien que tengamos en cuenta. Y esto que dices me permite, siguiendo con la monarquía, hay una cosa que dentro de ese colchón de protección que siempre se hizo desde el 78 a la monarquía, desde el 75 la monarquía, hay una cosa muy interesante que yo veo que se menciona muy poco. El golpe de Estado del 36 es un golpe monárquico. O sea, en este sentido recomiendo mucho leer los trabajos de Ángel Viñas. Sus últimos libros investigan sobre qué falló, qué error de cálculo tuvo la República, cuando tenía perfectamente detectados que los golpistas o protogolpistas eran monárquicos. O sea, el golpe del 36 se da para restablecer la monarquía. Lo que pasa es que luego ahí aparece una figura como es Franco, que decide aprovechar la coyuntura, era un oportunista salvaje y decide que, bueno, que se pone él de rey, que él inaugura una nueva no sé qué, a la que luego le da una nueva dinastía a la que le da luego una continuidad, saltándose el orden dinástico que se suponía que iba a Claro. restaurar ese golpe y adoptando a Juan Carlos. Pero eso es una cosa que se menciona poco y que se debería mencionar más. El golpe de Estado que desencadena una guerra contra un gobierno legítimo, republicano, democrático y que desencadena una guerra civil que dura 3 años, feroz en este país, fue un golpe de Estado monárquico, dados por partidarios de la corona, con dinero monárquico y por militares monárquicos. Y eso es una cosa que nunca se saca a colación. E insisto, recomiendo leer a Ángel Viñas y para ver la trama monárquica del golpe de Estado del Digo 36. que el tema de quitadas de careta, algo que era bastante explícito, pero que negaban, digamos que Vox, sino que no deja de ser una decisión del Partido Popular, pero hemos visto incluso cómo explícitamente, literalmente dice que gracias, ¿no? A las redes sociales los jóvenes están aprendiendo que el periodo, ¿no? Después de la guerra civil fue un periodo de progreso, prosperidad y todo esto. Pero bueno, a donde quiero ir, por avanzar algo más, es que en esa quitada de caretas, tú comentabas, ¿no? Que lo que te gustaría es que se dieran explicaciones en el Parlamento, incluso que se preguntase, ¿no? Por el tipo de Estado, aunque sea en el CIS, pero ahí hay un cerrojo que se llama el cerrojo del 78, que igual como
se han pedido comisiones de investigaciones, PP, PSOE, Vox, siempre han cerrado que se niegue todo eso, igual como todo lo que pasó en el 23F, que también los que estaban detrás eran los militares más monárquicos que había, y también ha habido un cierre de fila, una ley de secreto de estados que permite no hacer esto, y precisamente esto me lleva un poco al punto, a México, que luego hablaremos de la Feria del Libro, pero por continuar con el tema de la monarquía, hemos visto otra vez un cierre de fila del gobierno del PSOE con la monarquía antes de, no sé si con la democracia o con la diplomacia de un país hermano como México, con una disputa, que tendrá su debate sobre la petición que por carta oficialmente le hizo el presidente de México a la monarquía, que pidiera disculpas por, bueno, pues todo la parte, digamos, de saqueo, ya no solamente material, sino también con muertes de pueblos originarios, etcétera, y que, bueno, pues ahí hay una defensa férrea por parte del gobierno. No sé hasta qué punto, si quieres comentar también la figura del PSOE, ya en la transición o en la actualidad, hasta qué punto es necesaria para que no caiga también la monarquía, o como siempre suele estar de parte de la monarquía, creo que de manera continuada, por más que supuestamente sean republicanos en la teoría, ¿no? Vamos a ver, esto no tiene mucho más que explicar, ya lo has desarrollado perfectamente. El gran valedor de la monarquía en este país, en este régimen, es el PSOE. Aznar era profundamente antimonárquico. Y ellos serían los que tendrían que explicar a qué se debe esto. Que además yo supongo que esto entrará en una clara contradicción con lo que son las bases o la mayoría de las bases de los votantes del PSOE. Me gustaría pensar que la mayoría Claro. o de sus afiliados de base, no creo que sean monárquicos la mayoría de ellos. Pero bueno, ahí hay una especie de pacto de mantenimiento de esta institución. Como, insisto, esta institución es la clave de arco de todo este sistema. Había una obra maravillosa de Alberto San Juan que se llamaba El Rey, en la cual en un momento dado el rey gritaba, el rey es el garante de la unidad de España. Y una voz le respondía, no señor, la unidad de España es el garante de la monarquía. Quiero decir, ¿dónde no hay monárquicos? ¿O dónde son muy minoritarios los monárquicos? En Cataluña, en Euskadi, Claro. en sitios así. Entonces, supongo que el entramado institucional de este país, a ojos del PSOE, no soportaría una transición hacia lo que debería ser históricamente y por razones históricas el desarrollo natural de este Estado, que sería una república federal. Yo te quería sobre todo enfocar por este debate, y hilando con lo que te decía del relato oficial muchas veces de los medios, y es que si tú ves cómo se han desarrollado, da igual la televisión, el medio mayoritariamente de este conflicto diplomático, hay un componente de AMLO o México ataca a España cuando muchas veces, o incluso no los intereses de España, cuando lo que ha hecho es quitarle el grifo de esos acuerdos comerciales con multinacionales, Mm. donde básicamente deja de ser, o es una especie de continuación del expolio, ¿no? O ellos lo ven así, o un poco la manera, no sé, hasta qué punto ves legítimo la postura de México al pedirle el perdón, ¿no? Por todo ese Vamos a periodo ver, vamos a histórico. ver. Tú acuérdate como el Zócalo, el día que mis amigos, nuestros amigos del Fondo de Cultura Económico, que no dan puntadas sin hilo, bueno, me programaron la presentación de Badac en la carpa Rosero Castellanos, donde entraban 1.400 personas, el día 12 de octubre. Claro. Mi novela, de la que hablaremos luego, supongo, en algún momento, es un alegato antiimperialista ante dos imperialismos que se espejean, el del hombre hacia la naturaleza y el del ser humano hacia otros seres humanos. Con lo cual es una crítica feroz a los imperios y al imperialismo y al colonialismo, etcétera, etcétera. Mis amigos, nuestros amigos, insisto, del Fondo de Cultura Económica, decidieron que el gran momento para presentar esto ante 1.400 personas en esa carpa era el 12. Yo, si te acuerdas, llegué, me senté, saludé, y como soy una persona muy educada, lo primero que dije es, señores, señoras, yo soy español y en lo que valga yo les pido disculpas. Ajá. Luego tuve oportunidad de ahondar en esto y esto me ha ganado, por supuesto, muchas bonitas columnas en los digitales de extrema derecha y de derechas y cosas de estas. Vamos a ver.
no nos engañemos. La de petición de disculpas por parte del gobierno mexicano y la negación a darlas por parte del gobierno español responde a las necesidades de política interna de ambos gobiernos. Dicho esto, insisto en lo que yo vengo diciendo cada vez que se me pregunta esto. Yo veo que la capacidad, ya sea una persona o ya sea una sociedad o ya sea un gobierno, de pedir disculpas a alguien que se siente ofendido, lejos de debilitarte, lejos de disminuirte, te hace mucho más fuerte, te hace mucho más decente y te pone en el lado correcto de las cosas. La invitación a pedir disculpas que nos hace el gobierno mexicano no habría que verla como una ofensa, habría que verla como una invitación y como tal aceptarla. Una invitación a revisitar juntos y a reescribir un relato común de lo que fueron esos siglos de la conquista y la colonización. Yo creo que se está perdiendo una gran oportunidad, y hablo desde el punto de vista de la historiografía, de avanzar juntos hacia un relato consensuado y que esta petición de disculpas debería servir para eso. Aparte, eh, una institución tan sospechosa de izquierdismo y de cosas bolivarianas y de estas cosas como es el Vaticano, ha pedido disculpas a los pueblos originarios por los desmanes que cometió la Iglesia Católica durante la conquista. Los desmanes de la Iglesia Católica durante la conquista son inseparables de los desmanes de la Corona de Castilla durante la conquista. Inseparables. Si el Vaticano se ha disculpado, ¿por qué la corona española no se disculpa? Se da además una cosa peculiar en esta situación. Ya no existen los tlatoanis mexicas, aztecas, ya no existe el imperio azteca, ya no existe la corona de Castilla, pero sí existe la corona española. Quiero decir, de todas las instituciones que de alguna manera, con una forma u otra más o menos similar a la que ha permanecido en la historia, es la corona española. Así que estaría bien que tuviera el gesto de disculparse. No lo van a hacer, no lo Parece van que a no. hacer. No lo van a hacer porque el neoimperialismo y el y la conciencia nacionalista de gran parte de la derecha o de toda la derecha de este país, y al parecer, de una parte del PSOE, se basa en un relato dulcificado, romantizado, épico de la conquista de América. La conquista de América, yo siempre lo digo cuando hablo de mi libro, no es ni mejor ni peor que otras conquistas. Es una conquista y en tanto que es una conquista, es un proceso, es una socialización a gran escala del saqueo. ¿Por qué? Porque intervienen gran número de individuos como saqueadores y gran número de individuos son saqueados. Como el ser humano tiene la enojosa costumbre de defenderse de quien lo quiere saquear, esa socialización a gran escala del saqueo deriva pronto en la socialización a gran escala del asesinato, que es el genocidio o la esclavitud. Entonces, que seamos incapaces de aproximarnos a esos hechos históricos con un espíritu crítico se debe a que sobre una versión edulcorada de estos hechos históricos se está creando toda una nueva conciencia nacionalista de la derecha española. No hay que olvidar que tú siempre eres nacionalista contra alguien. No existen los nacionalismos solidarios. Tú siempre eres nacionalista por contraposición. Tú siempre eres nacionalista porque eres mejor, porque una lotería genética te hizo nacer en un trozo determinado del planeta, eres mejor que los que no han nacido allí. Entonces, si tú basas en esto todo un constructo ideológico que legitima tus aspiraciones políticas actuales, dándoles una patina de herencia de las glorias pasadas, no puedes someter esas glorias pasadas a un escrutinio crítico, porque se quedarían en lo que son saqueos, exterminios, esclavitud. Hacen una inversión
hacen una inversión de términos que es completamente ilógica, pero que les funciona, que es justificar todo eso por la cultura que surgió de todo ese proceso, como si ese efecto fuera la causa del proceso de saqueo. Aparte, yo creo que hay un hilo histórico, digamos que es que la propia figura de la monarquía representa una cosa así, ¿no? De una Mm. élite y una serie de súbditos, incluso el imperialismo, pues tiene ese elemento, ¿no? Y al final, bueno, pues tu libro, de una manera o de otra, como tú decías, tu papel de narrador, ¿no? Que englobas un poco, ¿no? De tu figura de actores, recogiendo un momento histórico o una historia que puede tener una parte de verdad, una parte de ficción, pues al final, aunque nos lleve a otra época de la historia, sí que también nos hace reflexionar sobre la época actual y cómo esos mismos mecanismos, ¿no? Por los cuales, bueno, pues se trata de defender el expolio, sea de recursos, sea de territorios o incluso la explotación del planeta o de las personas, el esclavismo, etcétera. ¿No? Esos dos niveles y ese derecho, ¿no? Como el que tiene la monarquía, el rey, de ser inviolable y de hacer lo que le dé la gana. De una manera o de otra, no sé hasta qué punto, sin hacer mucho spoiler, nos puedes contar un poco qué hay de esto en tu libro y cómo Pues mira, incluso tú lo encajabas perfectamente ese 12 de octubre, lo que venía en tu libro, con este conflicto diplomático. sí, mi libro nace de, yo siempre digo que escribimos para comprender y yo quería reflexionar sobre la relación, a mi juicio errónea, entre el hombre y la naturaleza. La opción obvia hubiera sido escribir una novela situada en la actualidad, una sociedad hiperconsumista, la contaminación, el cambio climático, el calentamiento global. Pero como yo, quizá por mi formación como licenciado en historia, me gusta poner las cosas en ciclos más largos y yo creo que lo que vivimos ahora es la decantación de un proceso que está mal de inicio, pues me puse a escarbar un poco y entonces te das cuenta de que toda la filosofía y el pensamiento teológico occidental se dedica a consagrar desde el Génesis, que ya consagra la superioridad del hombre sobre todo lo que vuela en el aire, nada en el agua o vive sobre la tierra. Y luego la filosofía, por ejemplo, Aristóteles, que establece la dicotomía fundamental, lo que piensa tiene alma, lo que no piensa tiene instinto. Luego es una forma inferior de existencia. Esto luego lo desarrolla mucho más Santo Tomás, le da un barniz teológico, y luego llegamos a Descartes, el padre del racionalismo, que hace ese latinajo que todos conocemos de cogito ergo sum, pienso, luego existo. Luego lo que no piensa no existe o existe de una manera inferior. Y ahí entramos en el tema del imperialismo. La destrucción del medio ambiente, la destrucción del planeta no es más que una forma de imperialismo milenario del hombre hacia la naturaleza, hacia todo lo que vive en el planeta. En vez de considerarnos una parte más de esa naturaleza, nos pusimos por encima de ella. Entendimos que todo lo que está en el planeta está puesto para nosotros, para ser consumido, ser depredado, ser quemado, ser devorado. Y yo soy de los que piensan que la crítica radical que implica el ecologismo bien entendido es entender que ese sistema es insostenible. El planeta nos lo está gritando a la cara. Y entonces, la única manera de revertir esto es decrecer y volver a integrarnos desde el respeto en la naturaleza, volver a pensarnos una parte más de la naturaleza, no los dueños de la naturaleza. En este sentido es muy interesante cómo a lo largo de siglos siempre se excluyó a la natural, a lo animal, a lo vegetal, se lo excluyó del discurso de lo moral, de lo ético, con lo cual renunciabas a pedirle responsabilidades de nada, pero también le negabas cualquier derecho. Una de las formas que deberíamos exigir los ciudadanos conscientes a nuestros gobiernos para cesar con la destrucción del medio ambiente es otorgar personalidad jurídica a todo lo que hay en el planeta. Quiero decir, a un bosque, a una selva, a un río, a una montaña, a los animales, por supuesto, que ya tienen muchos derechos en ciertos países, pero deberían tener más, y volver insisto, a intentar ponernos en un plano de igualdad, no de superioridad respecto a lo natural.
¿Qué pasa? Que cuando yo me pongo a desgranar esto, se me vino a la cabeza una anécdota real que a mí me impresionó desde pequeño, que es que en el centro de Madrid, quien conozca Madrid igual ha pasado por esa calle mil veces, de la Gran Vía a la Plaza del Carmen hay una calle que se llama la calle de la Abada. Abada es la palabra portuguesa que designaba al rinoceronte en el siglo XVI, XVII, y que nace del javanés o el indonesio Badak, que es el título de mi... Badak significa rinoceronte en javanés. Entonces a mí siempre desde niño me impresionó que en el centro de Madrid, en la época de Felipe II, encerrado en un corral, acabó sus días un rinoceronte que trajeron desde el otro lado del mundo en un galeo. Entonces yo en esa historia real de este animal creí encontrar el trasfondo perfecto para reflexionar sobre esta relación imperialista entre el hombre y la naturaleza. Luego se me ocurrió, y esto ya es una decisión puramente literaria, que siendo una novela de primeras voces, la primera voz más importante tenía que ser la del propio animal. Y entonces ya ahí entras en un juego divertido porque ya trasciendes lo que es una novela histórica muy bien ambientada sobre cómo era la vida del siglo XVI y la conviertes en una fábula. Tiene también un componente fantástico, tanto en cuanto el animal nos describe a nosotros, desde el estupor, desde no entender qué hacen estos monos sin pelo, por qué son codiciosos, por qué atesoran, por qué se asesinan en nombre de ideas incomprensibles, de ideas abstractas. ¿Para qué les sirve esa lengua tan rica en sonidos que tienen si son incapaces de entenderse y solo la usan para mentirse? Entonces, ese es el componente de fabulación que hay en la novela. Luego lo que pasa además es que al decidir que esta novela se basaba en este episodio cierto del rinoceronte en Madrid a finales del siglo XVI, por fuerza, el marco cultural, temporal, histórico de la novela es el imperio de Felipe II. Y ahí me pasó algo interesante y que creo le pasará al lector o a la lectora, que es que te das cuenta, insisto, en cómo se espejean perfectamente el imperialismo entre el hombre y la naturaleza y el imperialismo entre los seres humanos. Todo se basa en el mismo mecanismo perverso. Cada vez que tú vas a conquistar o a depredar algo, lo primero que haces es ponerlo en plano de inferioridad. O son animales y solo sienten y no piensan, o son seres humanos que son como animales, o son salvajes, o son etcétera. Y por tanto yo puedo, desde la verdad de que yo tengo la fe verdadera, o desde mi superioridad cultural y tecnológica, o luego, en esta época todavía no era así, pero luego ya entramos en cosas tan atroces como el racismo biologicista, desde la superioridad de mi raza, esclavizar al inferior. Ahí está la coartada. Entonces es una novela que reflexiona sobre todas estas Es cosas. que, según lo estás contando, evidentemente podemos hacer referencia con tantas cosas que vivimos en la actualidad. A mí me ha venido el momento este un poco de la pugna también de la realidad y la mentira o incluso la ciencia y, bueno, los relatos interesados. Y el otro día en el Senado, no sé si tú viste este momento, Mayor Oreja, que bueno, tampoco quiero abrir el melón de mi libro, la financiación de todo esto, pero bueno, en el caso de Mayor Oreja, el think tank que él lleva está financiado por Florentino Pérez y dijo literalmente, cada vez hay más científicos que defienden la verdad de la creación y cada vez son menos los que defienden el relato y la mentira de la teoría de la evolución, ¿no? Que bueno, pues sería un poco la ciencia. Esto lo estamos viendo en el constante y eso de la superioridad y la inferioridad lo vemos también, ¿no? El Ten caso en de... cuenta que uno de los trucos ya existen, ya hay que ser muy cerril y ya entran en el mundo este de los conspiranoicos del casco de aluminio Sí. para ser negacionista del cambio climático. Eso ya hay que estar muy pirado para eso. Pero como el fondo, el cambio climático es una consecuencia del sistema capitalista y entonces hay que proteger el sistema capitalista, la nueva versión de este asunto son los retardistas. Y eso se basa en un truco de trilero muy fácil, que es que dicen, bueno, sí, parece ser que esto está pasando, pero no se sabe primero si es por culpa de los hombres, de la actividad humana, o dos, no toda la ciencia está de acuerdo en esto. Entonces han descubierto este juego de trilero que es decir, no toda la ciencia está de acuerdo, porque por un lado hay 200.000 científicos publicando papers continuamente, y por otro lado hay dos señores que tienen una cátedra subvencionada por Repsol,
pero son científicos, y que dicen, bueno, esto no sé qué, no sé cuánto. Y entonces ya, como hay 200.000 Claro. por un lado y dos a sueldo por el otro, ya, pero bueno, pero ya hay ciencia que lo discute y se Claro, es que acerca a eso. Carlos, que yo te voy a dar nombres y apellidos. Es que Esperanza Aguirre estuvo con una eminencia, ¿no?, del cambio climático, catedrático, y ponían las dos posiciones. Y la posición de Esperanza Aguirre dice, no, es que Kuning, que es el autor, él dice esta teoría, es que están los negacionistas, están los catastrofistas como vosotros y están los retardistas, lo que bueno, ni es del humano ni esto va a ser tan pronto, es decir, no va a ser así esto. Y dice, y esto no lo dice un republicano, alguien muy derecha, no, lo dice alguien que fue asesor de Obama, pero lo que no dice es que es el responsable de ciencia de la fundación AAA, que es American Enterprise Institute, que es de Atlas Network, y de BP, que es una petrolera. Y que ese Claro. artículo lo escribe en The Objective. Y luego lo repite en la tele y al final es, bueno, pues compro políticos, compro medios, compro incluso investigadores y, bueno, aunque tenga un solo caso, si a mí me van a comparar uno que defiende 200.000 científicos y una que repita lo que dice un científico pagado, pues es como decide y eso le da al Sí, espectador, pero ahí elige. entramos ahí entramos en el gran problema que tenemos hoy en día respecto a ciertos medios de comunicación y esta cosa donde se te sienta pues un señor que tiene una formación científica y una señora que no tiene ninguna formación científica y que tiene una ética más que dudosa y le dan igual valor a ambos testimonios. Total, es que todo Es así. el problema de la guerra cultural y es el problema en el que se va a jugar el futuro de nuestras sociedades en la próxima década. Y yo creo que la izquierda, yo sé que tú no, y por eso aplaudo lo que haces, pero la izquierda está llegando mal y tarde a esto de la guerra cultural. Yo creo que hay mucha gente que piensa que, bueno, pues mejorando, consiguiendo algunas medidas que mejoran el bienestar o subiendo el sueldo mínimo, no sé qué, bueno, la gente se dará cuenta. No, no. Vivimos en la sociedad de la desinformación. Vivimos en la sociedad de la espectacularización en el peor de los sentidos que explicó Guy Debord. Y hay que bajarse al barro y pelear. Por eso está bien, por ejemplo, he visto que en el Pandemia Digital no se va de Twitter, pues ahora se llama X. Me parece muy bien, yo tampoco, porque es ahí donde hay que hacerla. Si no, te vas a un sitio donde vas a estar con los que piensan exactamente igual que tú, replicando las mismas ideas y bueno, eso no deja de ser una especie de onanismo muy confortable, pero no deja de ser eso. Y yo creo que nos tenemos que meter en la cabeza, tú lo sabes mejor que nadie, lo has explicado con tu libro, lo explicas constantemente, que hay una internacional reaccionaria hiperfinanciada que está controlando los relatos y que vivimos en una sociedad, y eso puede ser criticable, pero porque sea criticable no debe ser ignorable. Vivimos en la sociedad del relato y nuestro futuro nos lo jugamos en el relato. Yo, por supuesto, pienso que la izquierda tiene que encontrar un espacio de relato propio, fuerte, valga la redundancia, muy de izquierdas, de vuelta a la izquierda, de vuelta a la socialdemocracia de verdad. La- Aquí cuando se jodió el Perú, aquí se jodió el Perú con la tercera vía de Tony Blair y todas estas mandangas y cuando ya los propios socialdemócratas se hicieron liberales y hace poco me preguntaban a mí si yo pensaba que el PSOE es un partido de izquierdas y yo dije, yo creo que no. Creo que es un partido liberal, de centro liberal, con lo que eso significa, y con unos toques de leves trazas, como cuando buscas en los alimentos trazas de cosas, tiene Sí, sí. trazas de democracia. Algo hay. Bueno, pues yo creo que la manera de combatir esto es apropiarse del mayor número posible de espacios, desarrollar un relato propio y tiene que ser un relato que apunte a eso, a la recuperación. Hay un eje fundamental, fundamental, y que es el eje para mí, en torno al cual se tiene que articular todo el relato, que es la defensa de lo público y demostrarle a la gente qué es lo que nos salva, qué es lo que hace que vivamos en paz, qué es lo que hace que tengamos dentro de la desigualdad feroz que crea y perpetúa este sistema algunas oportunidades, algunas nivelaciones. Si no, esto sería la selva. Tú lo sabes bien porque es un tema que supongo que te interesa. Y tal. La llegada de Trump, Elon Musk, todo esto está abriendo la puerta a una cosa que yo recomiendo a la gente que se informe, que es interesante, porque estos tíos tienen un aparato ideológico muy trabajado detrás, ¿eh? Sí, sí.
Es esta especie de esto que se llama la ilustración oscura, donde pues, hay partidarios del aceleracionismo, que significa acentuar, acelerar aún más las desigualdades del sistema para crear una sociedad nueva que además, si Elon Musk es el representante de esto, conduzca a una especie de tecnofeudalismo, o sea, donde va a haber un 1%, 2% de gente viviendo muy bien y los demás son controlados digitalmente Sí. y viviendo de las migajas que desde lo alto de los refugios climáticos que ellos sí tendrán les arrojen. Bueno, contra esto, ¿qué hay? Lo único que hay es intentar encontrar el mayor número de espacios donde explicarle a la gente que hay otro relato posible. Ya sé, porque eso es una cosa que todo es un mantra que nos decimos todos y que es triste, pero que yo creo que es cierto. A la mayoría de nosotros, y me incluyo, nos es más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo. Sí, Pero dentro de esto hay un espacio que sí es reivindicable, un espacio que ahora hace que, unas propuestas que ahora hacen que te tachen de trotskista y que son tan sencillas como las de la socialdemocracia de los 60 y 70. sí, sí. Y eso, Ahí yo que te y a quiero, eso deberíamos, con eso esto mismo deberíamos. que estás diciendo, Carlos, yo te quiero preguntar, ahora como casi, no sé si reflexión final donde puedes meter lo que quieras, luego te voy a hacer, te voy a empaquetar, hay muchas preguntas, te voy a seleccionar algunas, pero precisamente al hilo de lo que estás hablando, te quiero preguntar por México. Yo hay una cuestión personal, una compartida que vivimos que no sé hasta qué punto, tú que has visitado muchas ferias del libro, por un lado, si, es decir, ese tipo de evento en el que una charla de un autor español, no es que hubiera las 1.400 personas, es que había gente que se quedaba por fuera e incluso participativo, incluso que vive el discurso político de una manera muy proactiva. Mm. Te quiero preguntar un poco por la Feria del Libro, tu experiencia, cómo lo viviste, pero precisamente porque yo hago una comparativa, ¿no? Y en primera persona, bueno, tú lo has visto, ¿no? Ahí en México, pues me conoce bastante gente. De hecho, yo he podido hacer unas 100 entrevistas para televisión, pero incluso en la mañanera, digamos, esa charla tiene una parte de pedagogía de este problema, pero metiéndose en el barro, como tú dices. Es decir, el gobierno de México se ha metido en el barro para luchar contra la desinformación. Incluso en la Feria del Libro se habló bastante de esto, en esa Feria del Libro del Zócalo, que es bastante grande Gigantesca, y impresionante. sale perdiendo con lo que está haciendo, por ejemplo, este gobierno. Incluso a mí me tiene yo bastante vetado prácticamente en todas las televisiones, tengo bastante pruebas de ello, pero te quería preguntar un poco tu punto de vista de México, de la propia Feria del Libro y una cosa, ¿no? Que también se comentaba, o no sé qué opinas de esto, que sí, México puede ser vanguardia dentro de todas las dificultades, ¿no? que tiene un país como México, vanguardia o por lo menos más descarado o más posicionado claramente o con menos, digamos que más valiente por lo menos a la hora de dar esa batalla cultural, si lo quieres poner en los términos que se hablan, cosa que aquí en España yo no lo veo, veo como se dice, se hablan cosas, pero no se hacen cosas. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo, mira, la Feria del Zócalo es una demostración de lo que es la cultura militante. Vamos a ver, hay una cosa que empieza por algo tan básico, como por ejemplo Badak, el ejemplar que tú tienes ahí, Claro. es la edición Colección Popular de Fondo de Cultura Económica. Creo que vale 190 pesos. 190 pesos es lo que te puedes gastar en una gaseosa, como le llaman ellos a los refrescos, y un par de tacos, o un taco. Sí, son 8 o 9 euros. Entonces, desde el momento en que tú haces la cultura accesible al pueblo de verdad y llevas los camiones librería al último rincón del último estado y fomentas las bibliotecas públicas y fomentas la lectura y entiendes que la publicación de libros puede ser algo más que un negocio, estás haciendo cultura de base y cultura militante. Estás formando pueblo, estás formando conciencia. Y eso es algo que se ve en México. Y eso es una labor que hay que agradecer, yo creo, a Paco Ignacio Taibo y a todo el equipo de Fondo de Cultura Económica, que entienden, tienen una concepción militante de la cultura. Entienden que ese combate por el relato pasa por llevar la cultura al pueblo. Yo muchas veces digo,
claro, en una sociedad tan mercantilizada como la nuestra y donde se ha conseguido que la gente olvide la noción donde la gente ya no se considere trabajadora o difícilmente se considere trabajadora y todo el mundo se piense de clase media, aunque tenga que quitar unas sartenes de encima para sacar la que quiere usar, como bien explicó Maldonado. Pero eh, hay una idea que son las misiones pedagógicas, que eran de la República, que yo sería partidario de recuperarlas. Hay que llevar los libros, ediciones muy baratas, hay que llevar la cultura, hay que llevar el teatro a los últimos rincones de nuestro país, a sitios donde no hay más cultura que la que te entra por la televisión, con todo lo deformada que te Y llega, o por por el móvil, ¿no? Últimamente. o por las pantallas de los móviles. Entonces, parte de la lucha del relato debería ser desarrollar no tener miedo a una cultura combativa, a una cultura de combate. Estamos en un combate, esto es una guerra cultural, y la derecha lo tiene perfectamente asumido, identificado y está en ello desde hace ya muchos años más que nosotros. Y entonces la cultura tiene que ser combativa y en México hay una cultura combativa y una cultura combativa que se traslada o que tiene su traslación y su traducción a otros países de Latinoamérica, donde yo creo que esto lo han entendido y lo están promoviendo. Mira, para terminar, si te parece, te he seleccionado cuatro preguntas, ¿vale? Digo por el tema del tiempo, cuanto más cortas en la respuesta, bueno, pero son cuatro las que te voy a hacer y Vale. luego tres o cuatro comentarios. Susovich, que es, bueno, pues es suscriptor de Pandemia Digital prácticamente desde el día uno y es más, hace un poco labor también de mecenas, también libros que él ha leído nos lo dona y también sorteamos aquí también nuestra materia prima en los sorteos, que así siempre son libros que nos parecen interesante. Y te dice, Carlos, en homenaje a tu madre Pilar, preguntarte tu opinión sobre el abandono de las obligaciones que tenía España hacia el pueblo del Sahara. ¿Qué voy a opinar? Que es vergonzoso. Nosotros ahí hay una colonización sin completar. Nosotros seguimos siendo responsables de esa gente, según toda la legislación internacional. Vergonzoso. Vergonzoso. Y aparte es curioso el fenómeno que existe el arma que siempre se ha utilizado contra el pueblo saharaui es el silencio. Es hacerlos invisibles. Pero es curioso además cómo en esta sociedad de la atención y de la información, que son precisamente eufemismos de la desatención o la incapacidad de mantener la atención en algo durante mucho tiempo, y que por tanto lleva a la desinformación, cómo somos incapaces de prestar como sociedades atención a varias injusticias a la vez. El genocidio de Gaza ahora acapara toda la atención. Ahora no hay tiempo para los saharauis. Y eso no debería ser así. En el caso de los españoles no debería ser así. España, la gente decente de este país, sé que tiene y mantiene un compromiso con el pueblo saharaui, pues es un pueblo hermano. Sí, sí. Aparte, fíjate que era uno de los puntos en los que la posición de casi todos los partidos políticos, incluso de la monarquía, en cuanto al discurso, luego la acción es otra, pues iba muy digamos, en la línea de la ONU que, digamos que nos deja a De las nosotros. resoluciones internacionales que nadie cumple. Claro, claro, para que Da la se razón al haga un pueblo saharaui. referéndum, pero luego nada, y ahí el PSOE pues también ha tenido un papel bastante lamentable, que no sabemos cuál es el fondo, pero bueno, desde aquí nuestra crítica constante. Es verdad que está bastante silenciado el tema y lo de Gaza también, bueno, pues ha dejado un poco opaco ese tema, pero que desde aquí no tenemos, vamos, no desaprovechamos oportunidad para reivindicar, bueno, pues eso, que se respeten aparte en la ONU, es decir, que es algo ir en contra de las propias resoluciones de la ONU. Pero bueno, PJR 1988 te pregunta: estoy de acuerdo en que pedir disculpas está bien, pero realmente a los gobiernos actuales a los que hay que pedir disculpas. Quiero decir, la independencia de los países que formaron parte de las colonias españolas no fue porque los nativos se rebelaran y tomaran el control. Los gobernantes y nobles españoles que tomaron el control de las colonias fueron los que independizaron para poder ejercer su poder al margen de la metrópoli. Bueno, esto casi es una reflexión más que Bueno, una. pero es interesante y contestarle que los representantes de los pueblos en este momento son los gobiernos y que ese perdón se podría articular con una referencia expresa a los pueblos originarios de América.
y debería ser así. Sí, aparte hemos visto en otros países colonizadores que sí que han hecho ¿No? estas disculpas por... Lo hicieron los japoneses en China por las atrocidades que en Manchukuo y en Shanghái y todo esto lo Sí, han hecho muchas potencias coloniales europeas en otros territorios. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? claro. Bueno, dice Ceolio Briga, dice, pregunta para Carlos, si le pudo suponer un lastre su posicionamiento político en su carrera de actor, como le pasó a Willy Toledo. En el caso de Willy es sangrante. Yo, hombre, me consta que alguna vez me han tachado de algún proyecto, pero bueno, no creo que lo mío haya llegado nunca a lo que ha sufrido, a lo que ha sufrido Willy. No. Claro, Y lo que ha sufrido Willy es un linchamiento en toda regla. total. Aquí lo tuvimos y Dicho, la... dicho, es- Sí. dicho esto, te diré que yo tampoco sería muy partidario de quejarme de ello si fuera cierto. O si fuera, sí, si fuera cierto. Quiero decir, en el sentido de que yo soy un narrador, en tanto que actor y escritor. Pero mucho más importante que eso para mí, porque yo narro para comprender, es que soy un ciudadano. Y en tanto en cuanto a mí me importa mucho más tener la capacidad de denunciar lo que creo injusto que cualquier otra cosa que yo haga. No, y aparte bien necesario que es porque gracias, ¿no? A voces que se salen un poco de lo que es hegemónico, bueno, pues puede haber espacios de, por lo menos, de pensamiento más crítico, ¿no? Que al final creo que cada vez está más homogeneizado, ¿no? En ciertos aspectos, con ciertos puntos, ¿no? Porque hay otros donde hay bastante libertad, pero hay 3, 4, 5, 6 temas que son, No, vamos, pero ya sabes tú que no hay libertad, que ya no se pueden hacer chistes ni de nano ni de... de enanos ni de mariquitas, y Sí, que sí. están ahí en prime time diciendo que les cancelan y que no les dejan hablar. Bueno, Bueno, vaya. No sé qué opinas, así como comentario, no lo hemos hablado con toda esta disputa, ¿no? Con el tema del hormiguero y. Es tremendo porque. Bueno, no sé si está un poco opuesto, pero la realidad es que el hormiguero era un programa de entretenimiento cada vez más es una mesa tertulia bueno, política. bueno, sí, eh, yo me acuerdo, vamos a ver, yo me acuerdo cuando ese programa comenzó, había un señor que hacía experimentos sí, frikis, sí, como Flippy curiosos, era súper divertido, sí. y luego había unas hormigas de tela y se hacían chistes. Y Claro. ahora hay pues una mesa de opinión de extrema derecha. Total. Entonces, Y claro, y le echan la culpa a Broncano cuando, vaya, es que como si fuera el Che Guevara, cuando es un programa de humor totalmente apartidista, el otro día estuvo Figo, pero da igual, no se meten nunca, se lo toman todo a coña, un programa de humor y quieren como convertir, ¿no? Esto están adoctrinando, ¿no? Con nuestros impuestos, es un programa de entretenimiento, pero claro, le está jodiendo el chiringuito al hormiguero que tiene unas intenciones, sí, bastante más. Bueno, no sé, ¿qué opinas de todo esto? no, Que yo no, no veo, yo no veo la tele, pero me el doy cuenta hormiguero de es esto. el ejemplo perfecto de la transición de un programa de entretenimiento familiar a una tertulia política de extrema derecha. Entonces, Total. Bueno, personalmente las tertulias de extrema derecha no las veo. Procuro higienizar mi mente y mis ojos. bueno, dice Freddy Nicolás Payán Rivera. Buenas noches, Carlos Bardén y Julián. Encantado de escucharos. Mi pregunta es la siguiente: ¿existe algún país que sirva de referencia o que vaya en la dirección correcta con la protección del planeta? No existen países como tal. Existen países que toman medidas parciales. Es que además es una pregunta que no creo que esté, que entiendo la intención y la alabo, pero me parece que mal enfocada, porque un país solo no sirve para que Claro, un país solo se pusiera a defender el planeta no serviría para nada. Porque el planeta no conoce fronteras, no conoce divisiones, no hay muros, en lo medioambiental. Entonces, tienen que ser todos los países. Vamos a ver, la cuestión medioambiental, la única manera seria de abordarla sería primero que en cada país, por supuesto, lleváramos a esferas de poder y responsabilidad a gente que por lo pronto no fuera retardista o negacionista, gente que tenga una voluntad de actuar ante esto, pero sobre todo desarrollar mecanismos, fíjate, pero claro, esto cada vez parece mucho más difícil, de gobernanza internacional. Este es un proyecto, este es un problema que no se puede abordar desde la individualidad de un país o un pequeño grupo de países. Esto tiene que ser un claro. cambio de paradigma.
Yo creo que hay una voz un poco más emancipadora, que es la de Petro, ¿no? Que es un poco el más valiente, pero claro, se queda Sí, en discurso un poco en soledad. Incluso le critican por ir sí. más allá de lo Y por estandarizado. supuesto, no, y por supuesto, pues hombre, y desde que Lula ha vuelto al gobierno, pues la deforestación del Amazonas parece que se ha ralentizado o detenido en parte. En Colombia Petro está haciendo cosas, pero no dejan de ser acciones. Esto, esto, esto pasa por una cosa mucho más estructural, que es descarbonizar la economía. Y eso es un cambio de paradigma, es un cambio de sistema. Y eso no lo puede abordar un país solo. Y si lo hiciera un país solo no serviría para nada. Eso tiene que ser insisto, es un tema de gobernanza internacional. Sí. Muchas puntas de lanza, porque, bueno, pues novelas como Bada, que también tiene un mensaje, yo creo que emancipador o con tal, son relatos de, es como una historia que ahora la podemos enganchar, ¿no? Por justamente defender a lo mejor el decrecentismo como única vía, ¿no? Pero no depredar lo que al final va a ser nuestro fin, sino que cada voz, cada libro, bueno, pues creo que antes de poder hacer ese cambio hay que hacer una labor pedagógica que llegue bueno, a más gente y sobre todo que haga presionar a los políticos y a nuestras instituciones de hacerlo, cosa que bueno, pues de momento no está en punta de lanza y es tan necesario que nos va la vida en ello y la del planeta. Pero bueno, te voy a leer algunos comentarios antes de preguntarte dónde pueden llegar a leer el libro. Pero Negu Gorriano dice: ¿qué categoría de invitados? Cuidado, que como se entere Pablo Moto, te hace un broncano. Luigi Jampek dice que bien habla Bardem. Bueno, dice Susovich: Badak es una fábula, no se la pierdan, que como no me ha tocado, se la he comprado. Bueno, os recuerdo que todavía, digamos que el sorteo todavía, la gente que os suscribáis o seáis miembros de YouTube, suscriptores en Twitch o mecenas en Patreon, está en sorteo el libro, es decir que también podéis también incluso regalar suscripciones a alguien a ver si le toca y obviamente también os animamos a que compréis el libro. Dice Coferde: qué gusto ver a Carlos Bardén, estoy acabando de leer Badak, lo recomiendo igual que todos los anteriores, gracias. Nuria Jiménez, súper recomendable Badak, es decir, ya hay varias personas aquí que ya lo han leído. Dice por aquí Henry Salomón: no veo yo al cartel de Sinaloa traficando con libros. Bueno, es un comentario así un poco de coña. Israel No País dice: me gustaría agradecerle a Carlos Bardén la ayuda de la asociación de actores de su madre a mi madre en lo peor de la crisis. Eso ayudó a mi madre muchísimo a completar su jubilación. Su nombre artístico era Carmen Carrión. Bueno, pues ahí también va mensaje de agradecimiento familiar y bueno, también poniendo más de un comentario a ser el nombre de tu madre, que bueno, pues también todos lo tenemos presente y que vosotros también lo tenéis presente cada Todos los día. días. Cada día de mi vida hablo con ella. Bueno, pues ya está. Siempre sale. Además, yo creo que casi siempre en casi toda la entrevista y todo el Mira, yo mundo. tengo una cosa que, bueno, yo y mis hermanos, o mis hermanos y yo, perdón. Eh, a mí se me acerca, yo viajo mucho por mis dos trabajos, tanto como escritor como actor por España. Y no hay un día que no se me acerque alguien por la calle a decirme algo bonito de mi madre. Y eso me demuestra que ser una persona solidaria y coherente y una persona que alzaba siempre la voz contra la injusticia tiene premio. Sí, aparte hay un elemento, ¿no? También hay. En la asignatura de filosofía de Coe, a mí me marcó bastante por digamos, por Marx, el filósofo, que entendía que digamos, la manera, ¿no? De sentirte realizado, ¿no? Pues, o de sentirte bien contigo mismo es intentar que tu trabajo sea positivo al mundo, entendiendo trabajo como tu huella en tu pasar por el mundo. Bueno, yo he ido saltando de cosas siempre como pensando en qué puedo aportar yo. Ahora mismo estoy con el tema de desinformación, pero bueno, yo vengo de otros espacios muy diferentes y yo creo que de eso hay mucho en tu madre y hay mucho en ti y bueno, al final una manera de quedar una huella, cuando entendáis la novela, la fábula, Badak, vais a entender esa intención de Carlos Bardem de quedar una huella positiva porque realmente reflexionar sobre el daño que como sociedad le hacemos a nuestros semejantes, a la naturaleza o a lo que nos rodea, pues bueno, el capitalismo al final que también nos rodea nos lleva al espacio contrario, ¿no? De la destrucción y la explotación de nuestros semejantes o de lo material. Así que bueno, yo te quiero dar las gracias por todo lo que haces, Carlos.
También le quiero dar las gracias al destino por habernos hecho coincidir en México. La verdad que fue una experiencia muy positiva. Y bueno, solamente me queda preguntarte dónde pueden conseguir Badak, no solamente aquí en España, sino también en América Latina, que también hay gente que nos ve desde el otro lado del charco. Pues en México lo tienen ya, esa edición que tú sostienes en la mano, lo tienen ya en todas las librerías de Fondo de Cultura Económica. Y creo que en estas fechas ya estará llegando al resto de Latinoamérica, estará llegando a Argentina, Colombia, Chile, Perú, Guatemala. Y, eso por allí. Y aquí es una novela que lleva tiempo publicada, que en España está publicada por Plaza y Janés y la pueden encontrar en cualquier Cualquiera. librería. Muy Yo bien. siempre sugiero, por supuesto también las grandes plataformas, Claro. pero yo siempre sugiero que si no tienes una librería a mano y pides por internet, eh, usar todosmislibros.com, que es la plataforma online de los libreros de España. Muy bien. Yo voy a cerrar una pregunta porque creo, y es de alguien que escribe por primera vez en el chat, que yo creo que engloba un poco todo esto, sobre todo por un mensaje de futuro o cómo tú ves la posibilidad, porque al final es bastante catastrofista, mucha de la realidad muchas veces que narramos. Y dice, imagina, Carlos, cómo sería el final del capitalismo. Yo creo que el final de... No sé, eso daría para otro programa entero. Digo, por ver Pero un mensaje de esperanza, ¿qué puede hacer la gente para finalizar con todas estas lecturas que le podemos llamar capitalismo, imperialismo o muchos otros nombres de subyugación, ¿no? De unos hacia otros? todo tiene que pasar por un combate contra la desigualdad. La desigualdad es la raíz de todos los males. Cuanto más ahondemos en la desigualdad, peor nos va a ir a todos. Todo tiene que ir para reducir la desigualdad y en eso la herramienta fundamental que tenemos la gente es poner a gobernar a personas que crean en lo público, en la defensa de lo público. Bueno, pues nada, como mensaje final, bueno, pues ahí quien quiera que tome nota. Así que bueno, vuelvo a reiterar el agradecimiento, Carlos. Espero que nos veamos pronto. Así que bueno, desearte felices fiestas, feliz Navidad y bueno, igual para toda la gente que nos está viendo, que vuelvo a recordar que también una manera de luchar en esta dirección, justamente elegimos tu entrevista bueno, por todo lo que hemos hablado, como contraprogramación al discurso de Navidad del Rey que tanto tiempo nos lleva Qué acompañando. responsabilidad, qué responsabilidad. Así que bueno, también le deseamos un poco poner su granito de arena en esta lucha desigual, en que también compartáis esta entrevista en redes sociales y que leáis los libros de Carlos Bardén y que también nos veáis en todas las plataformas a Pandemia Digital y a todas las personas que luchan contra la desigualdad y también contra la desinformación. Así que lo dicho, Carlos, un gustazo haber estado este rato contigo y te deseo lo mejor. Chao, Un chao. abrazo grande. Chao. Pues nada, ahí tenemos al gran Carlos Bardén, que bueno, pues Michelangelo del siglo XXI nacional y que bueno, pues con mucho gusto coincidimos en México con charlas súper interesantes, coincidimos en el mismo avión, coincidimos en el mismo hotel, coincidimos en comida. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.